Que ahí arrancó la grabación. Bueno, igual en el próximo ejercicio vamos a repasar todo esto, que justo no quedó grabado lo anterior. Sí, las clases pasadas, bueno, vimos toda la clasificación de relaciones, hicimos bastante, fueron bastante intensas las últimas 2 clases. Así que bueno, están las grabaciones subidas al campus, todo, así que aprovechen a ver las que tienen para divertirse bastante. Bueno. La semana pasada, bueno, seguimos con la relación, tampoco tanto, sí, la clase anterior, la anterior fue más extensa, que estaban todas las propiedades y trabajamos sobre eso. La clase pasada retomamos eso, terminamos de consolidar y pues empezamos a ponerle algunos nombres, en particular el de relación de equivalencia. En fin, listo. Bueno, vamos a acomodarnos. Vamos a borrar por tercera vez este diagrama. Vamos a ponernos a estudiar los elementos notables de las relaciones de orden, porque esa es otra de las cuestiones, de los temas que se estudian en todo esto. Así que está bien, ya sé que es relación de orden, cumplís todo esto, todo muy lindo, pero vamos a hablar de máximos mínimos, maximales, minimales, cota superior, cota inferior y todo eso. Así que me traigo el diagrama porque lo vamos a manipular bastante. Ahí está. 0, 1, 4, 5 y 8. Ahora sí. Taca, 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 taca. Listo. Listo. Hay que entonces, en el ejercicio próximo, en la próxima consigna dice realiza el diagrama de Haas, listo. Y para su conjunto 0, 5, 1, calcule maximales, máximos, minimales, mínimos, cotas inferiores, cotas superiores y todo eso, que son los elementos notables o elementos destacados de diagrama de Haas. Todo eso que está ahí, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Van a ver que no es difícil. En la parte teórica se suele dar la definición correcta de cada uno de estos elementos, pero es muy simbólica, entonces cuesta, bueno, tiene un sentido de lectura un tanto dificultoso. Así que vamos a trabajarlo de una manera más dinámica, con palabras más coloquiales como para que quede claro. El subconjunto que nos piden es el 0, 5, 1. Llama B si no me equivoco. No le pone ningún nombre. Vamos a poner... B no se puede llamar porque este ya se llama B. Vamos a llamarlo subconjunto D. Entonces, en el subconjunto D 0, 5, 1 o 1, 5, 0 o 0, 1, 5, el orden no importa en los conjuntos, vamos a estudiar maximales, minimales, máximo y mínimo en principio. Son en total 8 los elementos notables cuando tenemos un subconjunto. 8. Si no nos dan un subconjunto, lo podemos calcular para todo el diagrama de Haas, que es posible. Pero bueno, vamos a trabajar directamente sobre el subconjunto. Maximales y minimales son conjuntos, así que esto sí o sí tiene que tener llave. Bueno, es bastante sencillo. Despabilense que si entienden de una esto, después no van a tener ningún problema. Maximales son aquellos elementos del subconjunto. Solamente miro los del subconjunto. Estos 3 son los elementos del subconjunto a los que nadie los siguen. En las relaciones de orden se puede hablar de esta idea de quién está antes y quién está después. Quién sigue, quién precede a alguien. Si lo leo de abajo hacia arriba, después del 1 viene el 5, después del 1 también puede venir el 4. Bueno, ni hablar, después del 1 viene el 8, obviamente. Lo mismo con el 0. Eso es hablar de quién está antes y quién está después. Si miro el 5, después del 5 está el 8. Antes del 5 está tanto el 0 como el 1. ¿Qué pasa entre el 4 y el 5? El 5 no está ni antes ni después que el 4, y obviamente el 4 no está ni antes ni después. Gráficamente están en el mismo nivel. 4 y 5
y 5 son incomparables. Palabra clave, incomparables. Porque no se puede decir que ninguno de ellos esté antes o después del otro, ¿no? Lo mismo pasa con el 0 y con el 1. 0 y 1 también son incomparables. Son incomparables. Son incomparables. Por el mismo motivo. Están en el mismo nivel. No puedo decir que el 0 está antes que el 1. O que el 0 está después que el 1. No, no están ni antes ni después. Están en una situación en que no se pueden comparar. En que no se pueden relacionar ni en un sentido ni en el otro, ¿no? ¿Puedo decir que el 0 está después que el 0, que el 5? ¿El 0 está después que el 5? No, el 0 está antes. ¿El 5 está después que el 0? No, el 5 está... ¿el 5 está antes que el 0? No, el 5 está después que el 0. Hay siempre un sentido en que se pueden comparar estos elementos. Sí, uno está antes o el otro está después que el que mencioné. Pero 0 y 1 no se puede comparar en ninguno de esos dos sentidos. No está ni antes ni después, lo mismo el 4 y 5. ¿Por qué es importante esto? Porque se me estaba pasando. Cuando existen elementos incomparables, la relación de orden amplio obviamente, se llama orplio, de orden orplio. De orden, la relación de orden se llama orden parcial. Orden amplio parcial. Cuando se pregunta si es un orden parcial, lo que en realidad se está preguntando es si existen elementos incomparables. ¿Cuál es la otra posibilidad? De que todos sean comparables entre sí, que es lo que pasa cuando hacemos el Hasse y nos quedan todos como si fuera un trencito, uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. No hay elementos incomparables. Cuando todos los elementos son comparables, el orden se llama orden total. Nada. Son cuestiones teóricas que pueden llegar a ser preguntadas, tengan eso en cuenta. ¿Consultas hasta acá? Voy a hacer un ajustecito por aquí. Profe, eso no depende mucho cómo lo escribas, cómo hagas el diagrama, porque capaz lo puede ser diferente o flash. No, si el diagrama está bien hecho, te queda una cosa o la otra. Los elementos que se comparan tienen que ser los que corresponden. Ahí va. Ahora sí. Claro, vos el diagrama... Claro, acá no. Porque tiene que cumplirse con esto. Esto coincide, va de acuerdo a cómo se definió la relación R. Si la relación hubiera sido así simplemente, X menor o igual que Y, así sencillamente, X menor o igual a Y, ahí sí la relación de orden te hubiera quedado. El 0 es menor o igual que sí mismo, porque es igual, pero 0 es menor que 1. Y 1 es menor que 4. Y 4 es menor que 5. Y 5 es menor que... el último que hicimos es el 8. Eso es orden total. Sí, si hubiera sido así la relación, esto es orden total. Todos comparables. Total. Fíjate que son los mismos elementos. El orden total viene así como trencito. Todos son comparables. Orden parcial obviamente tiene más de dónde trabajar, tiene más estructura, más formas. Bueno, agua y seguimos. Bueno, ahora sí, vamos a terminar. Y vienen todas estas cuestiones de maximales máximo, minimales mínimo, los primeros 4 elementos destacados. Bueno, maximales les decía que son los elementos del subconjunto, importante el subconjunto acá, que cumplen con que ninguno del subconjunto está después que él, o no viene nadie después que él. En este caso, eso ocurre con el 5. 5 es maximal porque en el subconjunto ninguno de estos elementos está después que él, bueno, salvo el sí mismo, ¿no? Porque acá hay un bucle. 5 es maximal por ese motivo. ¿Es maximal porque está más arriba? Bueno, ponele que sí.
pero no necesariamente, podría fallar. 0. ¿Tiene alguien después que... ¿Hay alguien después que 0 en el subconjunto? Sí, está 5. 0 no es maximal. Después de 1, ¿hay alguien después? Sí, está el 5. Así que 1 no es maximal. Listo. Maximal es 5 y nada más. Por lo tanto, cuando existe un único maximal, un único elemento maximal, se dice que hay máximo. Si insisten, podría llegar a ser importante. Disculpen, a ver qué... Seguimos. Minimales, la misma idea, pero para los que preceden. Para los elementos que no tienen a nadie que los precedan. 5. ¿Hay alguien que preceda al 5? Sí, hay dos números que están antes que el 5. Por lo tanto, 5 no es minimal. Pero el 1, en este subconjunto, no lo precede nadie. Porque el 0 no precede a 1, porque son incomparables. Por lo tanto, 1 sí es minimal, porque no tiene a nadie antes. Y el 0 pasa exactamente lo mismo. Antes del 0, me ha puesto el cable. Antes del 0 no hay nadie ya acá. El 1 ya dijimos, no se compara con el 0. Así que antes del 0 tampoco hay nadie. Por lo tanto, tanto 0 como 1 son minimales. Y acá viene el problema. Cuando hay un único maximal, se decía que hay máximo. Cuando hay un único minimal, se llama mínimo. Pero cuando tengo más de un minimal, no existe mínimo. Así que acá no hay mínimo, lo que existen son minimales. Y eso es todo. Y eso es todo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Al poner que no hay mínimo, ¿hay que justificarlo? No. Ya con tener el gráfico a la vista es suficiente. No hay que hacer ningún otro tipo de análisis ni ninguna otra justificación. Se justifica sobre el gráfico. O sea, sí estaría mal poner esto y no hacer el gráfico. Porque ahí lo está sacando medio como por arte de magia. Así que con el gráfico a la vista ya es suficiente. Ya es suficiente. Si hubiéramos hecho esto para todo el diagrama, no para el subconjunto D, los minimales siguen siendo 0 y 1, porque debajo de ellos no hay nadie. Ahora, maximales, nos hubiera quedado el 8, porque después del 8 no hay nadie. Y hubiera sido máximo. Es la única diferencia con haber trabajado con todo el diagrama. Se puede hacer, por supuesto, se puede hacer todo el diagrama. Bueno, después vienen las cotas. Sí. Si hubiésemos tomado todos los elementos menos el 8, tendríamos como maximales 4 y 5 entonces. ¿Cómo decís? Si hubiéramos tomado... Todos menos el 8 quedarían 4 y 5 como maximales. Correcto. Exactamente. Los restantes 4 elementos notables son las cotas superiores, o conjunto de cotas superiores, cota superior, supremo, el supremo, cotas o cota, el conjunto de cotas inferiores, superiores, vamos a ponerle bien, cotas inferiores, cotas inferiores, CI, que es un conjunto, que se lo cerré, y finalmente el ínfimo. Los últimos 4 elementos. Primera cuestión. Estudiar estos últimos 4 elementos notables siempre requiere que nos den un subconjunto. Porque si lo calculáramos de todo el diagrama de Haas, nos daría los mismos resultados que maximales, minimal y todo lo demás. Así que no tiene sentido. Se puede, pero no agrega nada. Por eso le damos un subconjunto, porque en el subconjunto se pueden estudiar todas estas cosas y también las cotas superiores, inferiores y todo lo demás. Bueno, acá hay que ir con un poquito más de cautela. No es difícil, la cuestión es acostumbrarse cuál es la mecánica. Sí, claramente, superiores son mirando para arriba, inferiores mirando para abajo. La cuestión es que para hacer cota superior no
no solo nos tenemos que quedar en el subconjunto, porque cota superior puede ser cualquier elemento de todo el diagrama. 8 y 4 pueden ser cotas superiores, cosa que acá no podía pasar con maximales, minimales y los demás. Así que, a la hora de calcular cotas, vamos a considerar todos los elementos del diagrama. 8, por ejemplo. 8 puede ser cota superior. Lo que tiene que cumplir para hacerlo es que este elemento tiene que estar después que los 3 del subconjunto. Va de vuelta. Un elemento es cota superior si está después que todos los elementos del subconjunto. 8 está después que 5, sí. 8 está después que 0, sí, porque por acá tenés caminos, son comparables. 8 está después que 1, sí. Por lo tanto, 8 es cota superior. Se está acabando la tinta. 8 es cota superior. Listo, buenísimo. Listo, ¿termino ahí? No, tenés que considerar el 4 también. 4 puede ser cota superior, pero para hacerlo tiene que estar después que todos los del subconjunto. Y viene bastante bien el 4. ¿4 está después que 1? Sí. ¿4 está después que 0? Sí. ¿Pero 4 está después que 5? No, ahí no, va allá porque son incomparables. Así que 4 no es cota superior porque no está después que el 5. Y ya está, ¿esto 2 era nomás? No. Porque también los elementos del subconjunto pueden ser cotas superiores, por más que parezca un tanto extraño, pero sí. El 5 puede ser cota superior, bueno, y también el 0 y el 1, aunque bueno, no son muy superiores que digamos. El 5, para que sea cota superior al 5, 5 tiene que estar después que el 0, sí. Después que el 1, también sí. Y tiene que estar después que el 5. Pero 5 está después que 5 porque tiene un lazo acá. Hay un lazo, el bucle que el diagrama de Hasse lo quitó, pero el lazo existe. Así que se puede decir que todo elemento está después que sí mismo. Y bueno, también se puede decir que todo elemento está antes que sí mismo cuando hay un lazo. Que es lo medio extraño. Pero en este caso, 5 se puede decir que es comparable con todos los elementos de su conjunto. Y en todos los casos está después. Por ese motivo, 5 también es cota superior. A ver cuál fibrón está todavía con un poco de resto. Este puede servir. ¿Se entendió? Es un 5 mágico. 5 mágicos, sí. Igual va a pasar con todos. Están todos los fibrones ahí ya. Bien. Vamos con las cotas inferiores que pasa algo parecido. Para hacer cota inferior hay que utilizar la misma lógica que acá, solo que pensando para los de abajo, ¿no? Acá el 8 era cota superior porque está después que todos estos elementos. Para hacer cota inferior tiene que ser un elemento que esté antes que todos estos. Tiene que estar antes que todos estos. Entonces vamos a ir mirando del lado de abajo, por supuesto. Si estamos trabajando con cotas inferiores, es de esperarse que esté dibujado en la parte inferior del diagrama. Bueno, en esta parte no hay nada. No hay otro elemento más por debajo de estos. Sí tenemos el 0. Y el 0 puede ser cota inferior, porque 0 está antes que 5. 0 está antes que sí mismo, porque tiene rulo. Pero 0 no está antes que 1. Así que 0 no es cota inferior porque no puede verificarse que esté antes que 1. Y con el 1 va a pasar lo mismo. 1 está antes que 5, 1 está antes que sí mismo, pero 1 no está antes que el 0. Así que el 1 no puede ser cota inferior. Bueno, el 4 tampoco puede ser cota inferior porque el 4 tendría que estar antes que el 0 y el 4 está después que el 0. El 5 tendría que estar antes que el 1 y no, el 5 está después que el 1. Así que acá no hay cota inferior. Cota inferior, conjunto vacío, no hay nadie. Si acá hubiera escrito otro elemento, no sé, lambda o no sé, j. Vamos a poner una letra A. Y lo hubiera vinculado así a esta letra A. Ahí sí, este está antes que 0, está antes que 1 y está antes que 5. Entonces ahí hubiera puesto A, pero esa A no existe, es un fantasma que dibujé yo como para evidenciar dónde hubiera estado, dónde podía haberse ubicado un elemento que fuera cota inferior. Así que no hay cotas inferiores acá, no hay cota inferior.
Ahora lo voy a borrar ese A. Y si no hay cotas inferiores, obviamente no va a existir ínfimo. Lo voy a borrar ese A. Ahora armamos otro ejemplo donde haya varias cotas inferiores y cosas por el estilo. Así que acá nada. Profe, Conjunto vacío. si 0 y 1 estuviesen relacionados, sí habría cosas inferiores, serían los dos. Sí, pero si relacionás 0 con 1, rompes el hash. Mirá. Bueno, lo voy a tener en la mano. Si vos relacionás a 0 con 1, fíjate ahora, vas a poder ir de 0 a de 1. Primero que no sé en qué sentido está esto, porque al estar en forma horizontal no sé si estoy relacionando 1 con 0 o 0 con 1. Primera cuestión. Hagamos de cuenta que relacionamos 0 con 1 para mantener un orden, un valor numérico. Si voy de 0 a 1 y de 1 voy a 5, significa que queda claro que de 0 puedo ir a 5. Así que esa flecha ahí ya no va. Si de 0 voy a 1 y de 1 voy a 4... Uy. Ah, no, está bien. 0 a 1, de 1 a 5, esta no necesito. Si de 0 voy a 1 y de 1 voy a 4, entonces no necesito tampoco esta otra flecha que dice que voy de 0 a 1, porque ya se entiende por transitividad. Así que te cambia drásticamente todo el diagrama de Hash haciendo esto. Fíjense que acá esto es un diagrama de Hash. No podría tener más de una cota inferior. En este caso, no. Pero En ningún caso. ahora vamos a ver algún otro caso. Acuérdense de que esto es un diagrama de Hash y que la flecha de 0 a 4, 0, 5, 0, 6 existe. Nada más que no se dibuja. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde se cumpla, que haya mascotas. Sobre esto mismo. Para ver si también hay ínfimos, supremos y todo lo demás. Restituyamos esto que lo vamos a seguir usando. Vamos a tener que parar un cacho a recargar. Ahora vamos. Porque me quedé hablando de cotas tanto superiores como inferiores. Ahora vamos a supremo, no está terminado. Supremo e ínfimo son elementos de las cotas superiores. Igual que pasa acá con máximo y mínimo, que son elementos que están acá dentro. Sí. Entonces, si no hay cotas inferiores, claramente no va a haber ínfimo. Así que no, lo que explique la definición que dé de ínfimo acá no la vamos a poder aplicar porque no tenemos ningún elemento como para poder ver si es ínfimo o no. En cambio acá en supremo sí hay elemento. De vuelta, despabilense porque esta parte de supremo puede no ser intuitiva. Si mis cotas superiores en este subconjunto son 8 y 5, el supremo no es el que está más arriba. Porque uno está tentado a decir, bueno, el supremo entre 8 y 5 es 8 porque es el más alto de todo. Y no es así. El supremo es de las cotas superiores, o sea, de estos dos, el que está más cerca del conjunto, el que está más abajo. Es el mínimo de las cotas superiores. Acá el supremo es 5, no es 8. 5, porque no es lo mismo supremo que máximo. Máximo es el maximal cuando es único. En cambio, supremo es de las cotas superiores, si existen, la menor. Y de esa forma, el ínfimo va a ser de las cotas inferiores la mayor. Hay como una definición cruzada que es que mirarlos de abajo, pero no el que está más abajo, el que está más arriba. El que está más arriba de los de abajo, el que está más abajo de los de arriba. Era todo el subconjunto, estaba mirando todo. Sí. Ajá. Voy a recargar un poco los fibrones, así que les dejo ahí. A ver si comentan algo más, se les haya ocurrido. Voy recargando los fibrones y ahora vamos a armar otro ejemplo para dejar todo esto con mejor evidencia. Le pasó cómodo. Ahí va. Bueno. Consultas de acá. A ver cómo están con eso, todo su conjunto. Parece que vienen siguiendo. No me parece un tema complicado, pero bueno, todo se puede complicar acá. Todo parece lindo hasta que aparecen las derivadas. O aparecen los símbolos extraños.
Ya quedan pocas clases. Ya la semana que viene, combinatoria, si no me equivoco. Ya ahí sí pegamos un volantazo porque no... Veníamos bien con esto de relaciones, ya se estaban amigando con la reflexividad, la simetría y todas esas propiedades, y entonces combinatoria. Y aparecen los signos de exclamación, cosas extravagantes. Bueno, hagamos una cosa. Les doy otro para que ustedes vayan armando. Total, en 5 minutos lo hacen y después ya vamos a ir haciendo un receso porque ya está. Dejamos el otro ejercicio para la parte de práctico, para que consulten algún otro ejercicio que quieran, porque son todos así, no hay gran dificultad. Ahí va. Tinta. Bueno, tomemos otro subconjunto. Rojo. Hagamos lo mismo, pero para el subconjunto que tiene... Vamos a hacer así. E. Hagan lo mismo para el subconjunto E, que es igual a 8, 4, 5. No es que el subconjunto siempre tiene que tener 4 elementos, ¿eh? Es más, bueno, ya está. 4 elementos, dije cualquier cosa. Tiene que tener 3 elementos. Puede tener un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4. Puede ser todo el subconjunto. Pero bueno, con 3 elementos acá queda bien. 8, 4, 5. Calculen estos mismos 8 elementos notables para ese subconjunto. A ver qué plantean. Ah, sí, actividad 3. Creo que la semana que viene hay una actividad 3. Si se publica... Sí, creo que el lunes la publica la actividad 3. Les voy a dejar el link en el foro de esa semana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Solo voy a rellenar 2 fibrones. Se nos fue Diego Hernán Domínguez. Mezclador de volumen. ¿Está bien? Ya perdí mi herramienta. Ahí está. Vamos a rellenar uno más. Para no quedarnos cortos. Y ya continuamos. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Bueno. ¿Pudieron hacer con el subconjunto E? Sí, profe. Bueno, ¿cómo quedaron los maximales? 8. 8 maximal. Bueno, sí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, subconjunto 8, claramente. El único que no tiene nadie que lo siga es el 8, por lo tanto es máximo. Máximo 8. Ya se me ocurrió otro ejemplo más. Minimales. Minim. Voy a escribir minim. Minim. Minimales. Minimales entre estos dos, entre estos tres, perdón. 4 y 5. 4 y 5, por supuesto. 4, 5.
¿Y quién es el mínimo acá? Nadie. No existe, listo, porque son 2. Listo. Vamos a las cotas superiores e inferiores, que acá es donde la cosa se suele complicar. Cota superior. Quitamos esto. Cota superior. 8. 4 cota superior. 4 y qué más? 5 y 8. 4, 5 y 8. Bueno, ahí vamos a ver. ¿A todos le dio lo mismo? Ahí. Hay valores dispersos. No están coincidiendo. Hay alguien que dijo solo 8. Bueno, vamos a probar eso. Vamos a ponernos de acuerdo qué va, qué no. Así que, para hacer cota superior, la idea es que el elemento que plantean acá esté después que todos estos. Entonces, 4 tiene que estar después que 8, después que 5 y después que sí mismo. Bueno, 4 no cumple, salvo con sí mismo, no cumple. Porque 4 no está después que 8. 4 está antes que 8. Fíjense que se lee de abajo hacia arriba, 4 está antes que 8. Así que 4 no puede ser. Lo vamos a escribir así como para que se vea que lo analicé al 4 y lo descarté. 4 no va. El 5 tampoco puede ser cota superior. Por lo mismo, porque el 5 no está después que 4. Y el 8... 8 está después que 4, 8 está después que 5, y 8 está después que sí mismo. Sí, el 8 está después que sí mismo. Así que el 8 sí es cota superior, por lo tanto, por ser la única cota superior, va a ser el supremo. Ahí no hay que analizar el menor de todas esas, porque como es la única cota superior, queda claro que es supremo. Y acá es donde se pone más interesante. Bueno, ¿entendieron eso? ¿Les quedó claro por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí. Cota inferior e ínfimo. Ínfimo. Si en el caso hubiera un número más arriba, fuera del punto E, aparecería como superior. Como su cota superior, exactamente. Pero el supremo seguiría siendo 8 porque es de todo lo que están de arriba el que está más abajo. Así que sí, exactamente como dice el compañero. Bueno, cota inferior e ínfimos. Cota inferior e ínfimos. Ahí está. Cota inferior. Débora. 4 y 5 puede ser. 4 y 5. ¿Alguien más? Conjunto vacío puso compañera. Vamos a escribirlo por acá. ¿Alguien más? No, para mí es el 1. El 1. El 1 y el 0. Bueno. 1 y el 0. Y dejamos el conjunto vacío a ver si podría haber funcionado. 1 y 0 dicen por ahí. Bueno, para hacer cota inferior tiene que estar del lado de abajo. ¿Qué significa que esté de abajo? Que tiene que estar antes. Eso anótenselo porque es una definición coloquial. Para hacer cota inferior es un elemento de todo el diagrama que está antes que todos los del subconjunto E. O sea, tiene que estar antes que el 5, que el 4 y que el 8. Alguien dijo A. Entonces acá no aplica lo mismo que en la cota superior, que no, o sea, que tiene que analizar las cotas superiores del subconjunto y de todo el esquema de Haas. Tenés que analizar. Porque yo entendí, como por cota inferior se analizan las cotas superiores del subconjunto y de todo el esquema de Haas. Sí. Ok. Tenés que analizar todo, sí. Todos los elementos del diagrama. Esos elementos para hacer cota inferior tienen que estar antes que todos los del subconjunto. Vos usás el subconjunto para hacer la comparación. Porque vas a agarrar algún elemento del diagrama de Haas y te vas a fijar si ese elemento está antes que los 3 del subconjunto. Son 3 porque justo el subconjunto fue de 3. Entonces, al 1 lo podés usar. 1 tiene para hacer cota inferior, tiene que estar antes que el 5, tiene que estar antes que el 4 y tiene que estar antes que el 8. El 1 lo cumple, así que 1 es cota inferior. El 1 está bien. El 0 también le pasa lo mismo.
0 está antes que 5, 0 está antes que 4, 0 está antes que 8. 0 también es cota inferior. 0 y 1 son cotas inferiores. Así que esos dos están bien. Pero también puede ser cota inferior los mismos elementos del subconjunto. O sea, el 5, el 4 y el 8 podrían llegar a ser cotas inferiores. Hay que considerarlo. El 5 para ser cota inferior tiene que estar antes que el 8, correcto. Antes que sí mismo, ¿sí? Este también lo cumple. Pero también tiene que estar antes que el 4. Y eso no se cumple porque son incomparables. Así que el 5 no es cota inferior. Y el 4 tampoco va a ser cota inferior. Porque no está antes que... Sí está antes que el 8. Sí está antes que sí mismo. Pero no está antes que 5. Porque son incomparables. Les dejo un cachito por si preguntan. Porque eso pudo ser confuso. Sí, es confuso, pero hay que pensarlo, no con otros valores numéricos, sino con las comparaciones que da atrás. Sí, así es, Mauricio. Tienen que siempre analizarlo sobre la estructura de Hasse, sobre esto. No se hace sobre los valores. Claro, pasa que inconscientemente uno tiende a pensarlo el 4 antes que el 5. Ujú, exactamente. Bien. ¿Se me despegó parte del pizarro? Bueno. Cota inferior, entonces, solamente el 1 y el 0. Los otros no cumplen. Por supuesto, si hay un elemento, no puede ser conjunto vacío. Sí, capaz que les había dado conjunto vacío porque no consideraron a 0 y 1 como cota inferior. Sí, si hubiera sido así, hubiera dado conjunto vacío, pero en este caso, no. Y entre el 0 y el 1, ¿quién es el ínfimo? Ninguno de los dos, correcto, exactamente. Exactamente, el ínfimo es el que está más arriba, o sea, el más cercano. Y el 0 y 1 están a la misma distancia de ambos. No es que porque el 1 es más grande que el 0 hubiera funcionado. No, acá el 0 y el 1 están en el mismo nivel, están a 1 de distancia del 4 y el 5. Así que acá no existe ínfimo a pesar de haber cotas inferiores. Es una cosa bastante singular. Vamos a armar uno más y vamos a hacer el recesín. Sí. Si el 0 y el 1 hubiesen pertenecido al conjunto, igual el ínfimo quería saber, ¿tiene que ser un único número? Eso le pregunto. Sí, el Entonces, ínfimo es un único número. existido también. Ok, listo. A ver. Si hubiese sido el 0 y el 1 dentro del conjunto, tampoco hubiese existido porque eran dos números Exactamente. del mismo nivel. Ujú. A ver si planteamos otra cosa. 0 y 1, cota inferior, nada. Vamos a hacerlo así, que es lo habitual a hacer cuando uno estudia redes. El conjunto F, que son solamente el 4 y el 5. Conjunto F, que tiene al 4 y al 5. Solamente dos elementos que son incomparables encima. Acá está mi fibrón. Ahí un poquito que le baje la tinta. Ahí va. Bueno, lo mismo. Maximales, máximo. Minimales, mínimo. Maximales, máximo. Mínimo. Maximales, minimales, máximo, mínimo. Y después todo lo que es cotas. Cota superior. Supremo. Cota inferior. Uy, qué mal que me salió esa I. Y E ínfimo. Y media, bien. Bueno, 4, 5. Son incomparables esos dos elementos, ¿eh? Maximales, elementos del subconjunto que no tienen a nadie que lo sucedan, que venga después. ¿Quiénes serían maximales acá?
4 y 5, exactamente, porque tanto después del 4 como del 5 no hay ningún elemento dentro del subconjunto. Después de 5 sí está el 8, pero no está en el subconjunto. Después del 4 sí, lo mismo, está el 8, pero no está en el subconjunto. Tenemos esos dos elementos como maximales, por lo tanto no existe máximo, porque máximo es único. ¿Y con minimales qué ocurre? Es raro porque pueden ser maximales y minimales. En realidad, no sé. Sí, ocurre eso en este caso. Son maximales y minimales en simultáneo. Porque antes que el 4, si bien están el 1 y el 0, pero dentro del subconjunto no es ninguno. No hay ningún elemento del subconjunto que está antes que el 4, ni tampoco que esté antes que el 5. Nadie los precede. Por eso son mínimos en el subconjunto. Y por supuesto, minimales, perdón. Como no es único el minimal, no existe mínimo. Y cuando esto ocurre, a estos elementos se los llama aislados. Son elementos aislados en el subconjunto. Cuando existen elementos que son en forma simultánea, maximales y minimales, se los llama aislados. Y ya está. Nada más. Caso particular. Ahora sí, cotas superiores para el subconjunto 4-5. ¿Quiénes están después que estos dos en simultáneo? ¿O quién está después que estos dos en simultáneo? 4, 5 y 8. 4, 5 y... ¿quién? ¿2? 8. 8 no hay ninguna duda. El 8 va, claro. El 8 está después que el 5, el 8 está después que el 4. Listo, el 8 es. Ahora, 4, para ser supremo, perdón, para ser cota superior, tiene que estar después que 5. Son incomparables, así que 4 no puede ser cota superior, falla. Porque 4 sí está después que sí mismo, pero no está después que 5. Fíjense que el 8 está después que 4 y está después que 5, porque está ahí arriba. Pero 4 no está después que 5. Y 5 no está después que 4. Así que el 5 tampoco sirve. Sigue siendo el mismo elemento que antes. Que el ejemplo anterior, digo, ¿no? Que 4 y 5 fallan, pero el 8 sí cumple. Y como es único, obviamente va a ser supremo de una. Y acá cotas inferiores. Estamos en una situación similar a la anterior. Cotas inferiores. ¿Quiénes son las cotas inferiores? 1 y 0. Claro, 1 y 0. De lo mismo que antes. 1 y 0. Sí, acá no hay diferencia con el caso anterior. 1 y 0. Y entre ellos dos, por estar a la misma distancia, por supuesto, cotas inferiores porque 0 está antes que 5 y que 4. 1 está antes que 5 y que 4. Pero como no hay uno que sea el mínimo, no hay cota inferior y se acabó. A ver, uno más y terminamos. Y lo cortamos ahí. Entra ya, no. Esperen que tomo captura de esto así. Les dejo la resolución. Profe, antes que tome captura, Sí. el mínimo del conjunto E le quedó que existe. En el mínimo del conjunto E, sí, quedó que existe, tenés razón. Y acá máximo, se me borró, decía 8. Gracias. Vamos a tomar captura de esto. Voy a tener que hacerlo desde acá, así no corta. Ahí está. Uy, no mira que la cerré. Ah, estas son las guías. Ahí va. Cierro. Ejercicio de relación de 11, semana 11. Bueno, redes no vamos a hablar. Estoy pensando en la consigna. Ahí volvió. De redes esto no vamos a hablar ahora. Nos va a quedar para la próxima hora hacer si ustedes quieren, o hacer el que ustedes deseen, si no.
Los ejercicios de relación de divisibilidad son bastante interesantes, porque ahí sí estamos trabajando con números y con propiedades numéricas que sí, o la cumplís o no la cumplís. Vamos a hacer uno más, como para intentar redondear todo esto. Vamos a definir un último conjunto, también en azul, que tenga únicamente como elementos al 8 y el 4. Vamos a llamarlo subconjunto G. Así que acá vamos a llamar G igual a 8 con 4. Así, 8 con 4. Acá va todo lo de cota inferior, por ahí va a estar un poco más interesante de estudiar. Más que interesante, va a complementar, creo, bien todos los ejemplos anteriores. 8 y 4. Maximales. 8 y 4. ¿Quién va a ser maximal? 8, claro. No hay nadie después que él, por supuesto, va a ser máximo. ¿Y minimales? ¿Quién va a ser minimal acá? Minimal. ¿Cuánto dijeron? 4. Claro, 4, claro, 4. Recuerden que cuando hacemos maximales, minimal y todo esto, solo miro subconjunto. Todo lo demás no importa. Mínimo va a ser 4, listo. Accesible. Vamos a las cotas, que acá se complica un poco más. Cotas superiores primero. Lo que están después que el 8 y el 4 en simultáneo. ¿Quién va a ser cota superior de 8, 4? El 8. El 8, claro. El 8 está después que sí mismo y también está después que 4. 4 no, porque 4 no está después que 8. Y el 5 por supuesto tampoco. Comparable, pero no tiene nada que ver. Así que nada. Si tuviera otra cota superior serían los que están por encima de todos estos. Pero bueno, no hay ningún caso en este caso. Así que queda 8. Vamos a las cotas inferiores y acá se puede poner interesante. Cotas inferiores, o sea, ¿qué elementos de todo el diagrama están antes que el 8 y el 4? ¿Quiénes? El 0, correcto. ¿Quién más aparte del 0? El 1 y el 4. Correcto, 0 y 1. Ahí van el 0 y 1. Vamos con el 0 y 1. Ahora sí tuvieron importancia. 0 está antes que 4 y también antes que 8. 1 está antes que 4 y también antes que 8. Y el 4 dice también. El 4, claro, el 4 también va. Porque 4 está antes que 8 y está antes que 4, obviamente. El 5 no, porque el 5 está antes que 8, esa la cumple. Pero no está antes que 4 el 8. El 5 no está antes que 4, porque son incomparables. Así que me pasé de largo. 0, 1 y 4. Y ahora, ¿quién es el ínfimo entre estos tres números? 4. El 4, sí. El 4. Porque es el máximo de esos tres números. Y ahora sí, queda resuelto el ejercicio. Bueno, queda para la otra hora el otro ejercicio que les propuse o lo que ustedes quieran ver o quieran consultar. A ver un cachito cómo venía la cosa. Ahí está. ¿Está bien? ¿Consultas de esto? ¿Alguna otra cuestión que quieran comentar? Claro, red no entra. Bueno. Elementos... Claro, ustedes no van a ver red. Estaba verificando el apunte si mencionaba red o no. Pero a partir de estas mismas propiedades se puede definir qué es una red algebraica sin muchas más dificultades. Por eso, justo el ejercicio que les di habla de redes y esas cosas. Pregunta si es red, pero no lo van a ir viendo. Bueno, cambio un cachito la pantalla. Les recuerdo el apunte este que dice teoría. Fíjense que ahí indica cuándo es orden total, cuándo es orden parcial, que es lo que hablamos hace un rato. Todo lo que hablamos del diagrama de Haas. Ahora vamos a hacer algunos más de estos también, con relación de divisibilidad.
Conjunto ordenado, bueno, máximo, último elemento. Ven, acá están las definiciones que están escritas de una forma bastante coloquial, porque simbólicamente la verdad se complica bastante las definiciones, leerlas en forma simbólica. Pero bueno, creo que son bastante entendibles. Y si no entra red, me quería asegurar de que si entraba o no red, pero bueno, red no entra. Bueno, después les publico acá. Quiero otra cosita más. Acá arriba. Chequemos una cosa también. Por las dudas, incluso para los que estén viendo la repetición. Acá en general, presentación. Siempre está bueno tener esto en cuenta. Cronograma. Estamos en la semana del 7 de julio. Diagrama de Haas. Claro, la semana que viene ya les dejan la actividad 3 disponible. Así que se las voy a estar compartiendo el link desde los foros mismos. En cuanto se publique la actividad, les creo el foro, ya estén atentos a eso y les dejo el link a la misma. Que creo que queda más ordenado y sobre todo si lo llegan a poner como la otra vez que lo pusieron dentro de los contenidos y se complica. Bueno, seguimos a las 11:10, 11:15 para la segunda parte. Traigan sus consultas y todas esas cuestiones. ¿Vamos a hacer el D165? El D165 o el que ustedes quieran. O lo que ustedes quieran. ¿Sí? Estos D165 son los divisores positivos de 165. Hacemos lo que ustedes consideren, si no. Gracias, profe. Bueno, hasta dentro de un ratito. Ahí vamos a ir cerrando la grabación. Hasta luego. 11:10 dijo, profe. Sí, dijo eso. 11:10, 11:10. Hasta luego.